Los principios fundamentales del derecho administrativo constituyen el cimiento o la base estructural y compleja que permite la comprensión del derecho administrativo y su importancia. La Constitución de 1999 viene a recoger los principios fundamentales del derecho público que nos permite hablar de un derecho constitucional administrativo. Partiendo del estudio de Brever, podemos agrupar los principios en aquellos vinculados con la legalidad y la organización del poder, los que abordan la constitucionalidad y aquellos que se refieren a la actividad administrativa. Es insuficiente considerar al derecho administrativo como la rama del derecho que regula a la administración pública. Al derecho administrativo le interesa, por un lado, el conjunto de órganos del Estado que actúan en el mundo de las relaciones jurídicas, por otro lado, el conjunto de actividades que resultan de la gestión del interés general y por último, la actividad que realizan los particulares o personas jurídicas de derecho privado. Sin embargo, existen algunos aspectos a resaltar. El conjunto de sujetos de derecho o personas jurídicas estatales cuyos órganos conforman la administración pública como complejo orgánico, a la administración pública como complejo orgánico dentro de la estructura general del Estado, a la función administrativa dentro de las funciones del Estado, a la actividad administrativa y a las formas de la actividad administrativa. Estos aspectos tienen relevancia porque nos permiten desglosar la mayor parte de los componentes bajo los cuales se encuentra estructurado el derecho administrativo general. Podemos ver las distintas visiones que tienen los autores al conceptualizar el derecho administrativo. Lares resalta la estructura y funcionamiento de la administración, mientras que Gordillo destaca la función administrativa. Pero no viene a ser sino Brever el que nos presenta una connotación amplísima en la que el derecho administrativo regula a los sujetos de derecho o personas jurídicas que conforman al Estado, a la administración pública como complejo orgánico, su organización y funcionamiento, al ejercicio de la función administrativa, a los aspectos vinculados con la actividad administrativa, su régimen y control y las formas de la actividad administrativa. No es otra cosa que la concesión o atribución de potestades públicas que suponen la constitución de un título que habilita la actuación de la administración pública y define los límites y fines del ejercicio del poder público. El principio de legalidad actúa como límite al encuadrarse y delimitarse el espacio que contienen las potestades o prerrogativas públicas de la administración pública, lo cual no puede dictar actos o disposiciones contrarios a la ley, ni realizar actividades de cualquier naturaleza contrarios a lo dispuesto en la ley. Ahora debemos ampliar el término de legalidad y referirnos al principio de juridicidad, en el que la administración pública debe someterse no solo a la ley, sino al ordenamiento jurídico. Y por eso se hace referencia a la vinculación al bloque de legalidad. El artículo 136 de la Constitución de 1999 organiza al Estado con forma federal mediante un sistema de división vertical del poder público en tres niveles: nacional, estatal y municipal, atribuyendo su ejercicio a diversos órganos y asignando competencias exclusivas en los tres niveles, además de las competencias concurrentes. En todo el texto constitucional, en consecuencia, se pueden encontrar disposiciones que se refieren en general al poder público, que por tanto rigen respecto de los órganos de los tres niveles territoriales, y disposiciones específicas destinadas a cada uno de esos niveles.
La separación orgánica de poderes que originan órganos independientes y autónomos entre sí que ejercen las diversas ramas del poder público, legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. La distribución de los poderes entre la República, los estados y municipios exige la cooperación entre los niveles territoriales para alcanzar los fines del Estado. Por ello, la existencia de los principios de concurrencia y corresponsabilidad de los entes públicos hacia los fines superiores del Estado. La Constitución del 99, en efecto, adoptó un novedoso sistema de separación orgánica del poder público nacional, al hacerlo entre 5 poderes, agregando a los tradicionales poderes legislativo, ejecutivo, judicial, 2 nuevos que son el poder ciudadano y el electoral. Por tanto, en el nivel nacional se distinguen 5 ramas del poder público: legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano, electoral, correspondiendo su ejercicio a 5 complejos orgánicos diferenciados y separados. Pero el principio de separación orgánica de poderes en forma horizontal no solo se ha establecido en el nivel nacional, sino en los niveles estadales y municipales. La asignación de funciones propias, por tanto, no implica que cada uno de los órganos del Estado siempre tenga el ejercicio exclusivo de alguna función estatal específica. Todos los órganos del Estado, en una u otra forma, ejercen todas las funciones del Estado. En la expresión constitucional, por función ha de entenderse la acción que desarrollan los órganos estatales o la actividad que desempeñan como tarea que les es inherente, en el sentido que solo en ejercicio del poder público pueden cumplirse. De ahí que la función es toda actividad de la propia esencia y naturaleza de los órganos estatales y por tanto indelegable, salvo que exista una autorización constitucional. La función normativa, como actividad privativa inherente del Estado, mediante la cual sus órganos pueden crear, modificar o extinguir con carácter general normas de ordenamiento jurídico, se ejerce por los 5 grupos de órganos estatales en ejercicio del poder público. En la función política es ejercida por el presidente de la República y la Asamblea Nacional. En el caso del presidente se observa dirigiendo la acción de gobierno, rigiendo las relaciones exteriores y cuando decreta los estados de excepción y restringe garantías constitucionales. En el caso de la Asamblea, a través de actos parlamentarios sin forma de ley. La función jurisdiccional. Los órganos estatales realizan la función jurisdiccional, es decir, conocen, deciden o resuelven controversias entre 2 o más pretensiones. Es decir, controversias en las cuales una parte esgrime pretensiones frente a otra. En la función de control, los órganos del Estado también ejercen función de control cuando vigilan, supervisan y velan por la regularidad del ejercicio de otras actividades estatales o de las actividades de los administrados y particulares. El ejercicio de la función de control se ha atribuido como función propia a los órganos que ejercen el poder ciudadano, pero en este caso, ello tampoco implica una atribución exclusiva y excluyente, sino que al contrario, los otros órganos estatales pueden ejercer la función de control. Aparte de la función creadora de normas jurídicas de efectos generales, función normativa, de la función de conducción y ordenamiento político del Estado, función de conducción del gobierno, y de la función de resolución de controversias entre partes, declarando el derecho aplicable en casos concretos, función jurisdiccional, y de ejercer la vigilancia o fiscalización de actividades estatales y de los particulares, función de control, el Estado ejerce la función administrativa, a través de la cual entra en relación con los particulares como sujetos de derecho, gestor del interés público.
En el ordenamiento jurídico venezolano, tampoco el ejercicio de una función del Estado por determinado órgano del mismo conduce necesariamente a la emisión de determinados órganos estatales. Es decir, tampoco hay coincidencia entre las funciones del Estado y los actos jurídicos que emanan de la voluntad estatal. Se debe dejar claro que no todo acto realizado en ejercicio de la función normativa sea un acto legislativo, que todo acto realizado en ejercicio de la función política sea un acto de gobierno, que todo acto realizado en ejercicio de la función jurisdiccional sea un acto judicial, que todo acto realizado en ejercicio de la función de control sea un acto administrativo o que todo acto realizado en ejercicio de la función administrativa sea también acto administrativo. La administración pública como complejo orgánico no solo está conformada por órganos que ejercen el poder ejecutivo, sino por órganos que ejercen los demás poderes del Estado. Hay ciertamente una administración pública que se configura organizativamente hablando en el Ejecutivo Nacional de Administración Pública Central, pero la misma no agota dicho complejo orgánico en el Estado venezolano. En cada uno de estos tres niveles políticos existe una administración pública central, nacional, estatal y municipal que ejerce el poder ejecutivo, siendo este el instrumento por excelencia de la acción política del Estado. Como instrumento está compuesto por un conjunto de órganos e instituciones que le sirven para el desarrollo de sus funciones y el logro de los fines que tiene constitucionalmente prescrito. Como se ha dicho anteriormente, no toda administración pública del Estado es administración pública central, en el sentido de que no solo los órganos que ejercen el poder ejecutivo en los tres niveles políticos territoriales o los que gozan de autonomía fundamental en virtud de disposiciones constitucionales monopolizan orgánicamente a la administración pública del Estado. En ejercicio de las distintas ramas del poder público, además de los órganos de la administración pública central que ejercen el poder ejecutivo, también configuran la administración pública del Estado los órganos de la Asamblea Nacional que ejercen funciones administrativas en ejercicio del poder legislativo, la dirección ejecutiva de la magistratura que ejerce el poder judicial, los órganos que ejercen el poder ciudadano y los órganos que ejercen el poder electoral. La realización de actividades estatales como resultado del ejercicio de competencias por los titulares de los órganos que ejercen el poder público, como toda actividad en el mundo del derecho, puede producir daños a los administrados, tanto como resultado del ejercicio lícito de los poderes públicos como por el hecho ilícito. Si estos daños se producen, tanto los titulares de los órganos del Estado como los funcionarios públicos, como las personas jurídicas estatales, deben responder por los mismos. La responsabilidad de los funcionarios en ejercicio del poder público cuando causen daños puede originarse por abuso de poder, es decir, por el llamado vicio en la causa de los actos estatales. Ejemplo, falso supuesto. Por desviación de poder, que es el vicio en la finalidad del acto estatal, al utilizar el poder conferido para perseguir fines distintos a los establecidos en la norma atributiva de competencia. Y en general por violación de la Constitución o de la ley, es decir, en general por contrariedad al derecho. Ahora, la responsabilidad del Estado. De la expresión funcionamiento de la administración pública, se admite que la responsabilidad del Estado se puede originar cuando la lesión derive tanto del funcionamiento normal como del funcionamiento normal de la administración pública. Por otra parte, se observa esta norma que la responsabilidad es del Estado, es decir, de la persona jurídica estatal
en particular de la República, estados y municipios en sus respectivos niveles territoriales, por el funcionamiento de sus administraciones públicas. Ahora, hay que tomar en cuenta cómo se va a contextualizar la expresión administración pública y debe interpretarse conforme al título cuarto de la Constitución, donde está ubicada, abarcando no solo la administración pública conformada por los órganos del Ejecutivo en los tres niveles políticos territoriales, sino por los órganos que ejercen el poder ciudadano, el poder electoral, así como la administración pública que constituye la dirección ejecutiva de la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia y las unidades administrativas de la Asamblea Nacional.